El bruxismo es una patología que consiste en apretar o rechinar los dientes de forma consciente o inconsciente. Se trata de un hábito que puede provocar signos y síntomas fácilmente identificables como dolor en los músculos faciales, problemas de cuello, dolor de cabeza parecido a migrañas, problemas en la articulación de la mandíbula, desgaste de los dientes, sensibilidad dental o fracturas, entre otros muchos problemas. El estrés, la ansiedad, la tensión y los problemas de oclusión de los dientes cuando no encajan de forma correcta son algunas de las causas que provocan bruxismo. Por este motivo, existen distintos tipos de tratamientos: odontológicos, fisioterapéuticos y psicológicos. Dependiendo del problema que presente el paciente de bruxismo, el tratamiento odontológico puede consistir en la colocación de unas férulas oclusales para reducir el desgaste de las piezas dentales y conseguir una mayor relajación muscular. O por el contrario, corregir el problema con un simple ajuste de los contactos dentarios o recurrir a la ortodoncia para corregir la posición de los dientes. El tratamiento fisioterapéutico elimina los puntos de dolor de la musculatura de la boca, de la cabeza y del cuello, mediante una serie de ejercicios básicos. Y finalmente, el tratamiento psicológico consiste en acudir a terapia para reducir el estrés. Recuerda, el bruxismo es una patología causada por el estrés, la ansiedad o la tensión que consiste en apretar o rechinar los dientes de forma consciente o inconsciente. Este problema puede causar dolor de los músculos faciales o de cabeza, desgaste, sensibilidad dental o fractura dental. Existen distintos métodos para corregir este problema y para ello lo mejor es acudir a un especialista y que te recomiende el que mejor se adapte a tu situación.